manifestación o por esa manifestación. Ya está dado. Y a mi juicio ahí estarían violándole garantías. ¿Indefensión? Pues sí, totalmente lo dejan en estado de indefensión porque no hay audiencia, no hay legalidad, no es llamado a juicio porque no hay un juicio, no hay una demanda, hay una simple solicitud. Decía el maestro Néstor de Buen, un aviso, te doy el aviso. En broma dicen que si vía internet se les va a manejar la solicitud. Pero es un poco lo que debe ser el matrimonio en su integración social. O sea, yo creo que el matrimonio no solamente es un acto jurídico solemne que da inicio a una institución, sino que también debe ser una reiteración del consentimiento tácito diario. Claro. Entonces, cuando se rompe esa armonía que los romanos llamaban el animus maritatis, se rompe, ¿verdad? Ese animus maritatis, perdón, se rompe, y eso es tal vez lo que vio el legislador, pero no se dio cuenta que no estamos en Roma, que estamos en el siglo XXI, y que el divorcio tiene consecuencias. Lo que también yo siento, por eso yo llamo más que exceso a una omisión, es que los efectos del divorcio o las consecuencias se dejan para después. Sí, ya divorciado, ya todo lo pasado. Así, ya divorciado, ahora sí, regulas los alimentos, regulas la custodia, regulas la liquidación de los bienes o una compensación que dice ahora el legislador. Entonces, aquí, me acordé de una anécdota de un amigo que decía, es que el divorcio, decía, no tanto el divorcio, decía el matrimonio. El matrimonio, está bien que te quieras casar, y cada 5 años debería haber renovación. una prescripción adquisitiva o Sí, negativa. a los 5 años, otra vez que fueron con el juez del registro civil, ¿quieren seguir casados? Sí, siguen, ¿no? A los 5 años nos vemos otra vez. En plan broma. No, alguna vez una iniciativa así, ¿eh? Pero y el orden público en el derecho familiar no te lo va a permitir, por supuesto. No, pero el divorcio que nos estamos platicando, el unilateral, que al rato empezaremos a ver amparos, que van a ser amparos interesantísimos. Pues para mí a mí me llama poderosamente la atención que en 5 meses de vigencia no ha habido un solo amparo. Y ya debería de haberse presentado porque otra de las reformas que se da es que contra la sentencia de divorcio, no hay apelación. Entonces, la forma de impugnar o de inconformarse con una sentencia es el amparo. Y bueno, yo hablo de 5 meses de vigencia de la reforma y no he sabido de un solo amparo en contra de la sentencia de divorcio. Bueno, pues, Juan, al final ya sí que deben estar separados. Ahorita estamos platicando esto, sí es muy interesante, esto del divorcio unilateral. Antes se prevenía un poquito que se divorciaran, porque antes los efectos como que amenazaban a la parte, ¿no? Ahorita regresamos, estamos en Unamos Ideas y regresamos con este punto. Muchas gracias, que los esperamos. ¿Cómo están? Estamos de regreso en Unamos Ideas, como les comentaba, un programa del Canal Judicial de la Federación en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos quedamos platicando, siguiendo con el tema del, entre comillas, divorcio express, el divorcio unilateral, que le decía a la doctora ahorita en el corte, que antes comúnmente algo que detenía que se diera el divorcio eran los efectos que usted decía. Era de que de repente decía una persona, no, pues van a ser tantos miles de pesos para mi esposa, tantos miles de pesos para mis hijos, se va a quedar con mi casa, no tengo que buscar dónde vivir, no, mejor no me divorcio. Y de alguna manera, pues, no sé, se mantenía el vínculo, ¿no? Ahora con el divorcio unilateral me divorcio y ya después vienen los efectos. O también puede decir, si no te portas bien me divorcio, ¿no? Si no haces esto me divorcio. O sea, yo creo que la amenaza tal vez cambia de sentido. Lo que también es importante es darnos cuenta que es necesario también tener una parte preventiva, una parte cultural hacia las personas que van a contraer matrimonio, porque el matrimonio no es contrato, el matrimonio es una institución. Que es contrato, ¿no? No, el matrimonio es una institución que se genera a través de un acto jurídico solemne, pero que los compromisos u obligaciones, deberes, según la teoría que quisiéramos tomar, o sea, deberes, obligaciones o compromisos, no solamente son entre la pareja. Quien se casa adquiere un compromiso con la sociedad a la que pertenece y va a adquirir también un compromiso como pareja, como cónyuges, con sus hijos, independientemente que haya otra institución que regule sus deberes. Pero no es lo mismo hablar de un núcleo familiar integrado o desintegrado, o un núcleo familiar funcional o disfuncional. También es cierto que mantener la familia con una pareja desintegrada o disfuncional también genera problemas sociales, y que si bien es cierto puede ser importante
el haber creado el divorcio encausado, particularmente para evitar consecuencias largas en un proceso. Desde mi punto de vista, y yo al reflexionar sobre este tema, digo que el divorcio encausado, como debe llamarse, o sin causa, surge en México en 1984, cuando se adiciona una causal que dice que pueden divorciarse aquellas personas que tengan más de 2 años separados, sin importar la causa. Y cualquiera de ellos puede invocarla. Esta podría ser la primera semilla que se pone, y que yo creo que tal vez de ahí teníamos que haber alertado para venir funcionando hacia una reforma más integral y que no afectara al núcleo familiar, menos a los hijos, y tampoco al cónyuge que no tiene ingresos o que está dependiendo de la integración familiar y que de un día para otro queda desintegrada. O sea, yo no sé si debe ser la mujer o debe ser el hombre, particularmente son las mujeres según nuestra cultura. O sea, una mujer que ha dedicado 20 años al matrimonio y que el día siguiente su marido le dice, ya no quiero estar casado contigo, y aunque sea profesional, pues no tiene la experiencia, no tiene la actualidad, o sea, no tiene el mismo potencial laboral. Se ha quedado rezagada, por supuesto. Entonces yo creo que es una parte en donde ella contribuyó a la familia y que el legislador y los juzgadores deben tomar en cuenta, y que con esta reforma la veo trunca. Pero bueno, yo creo que es un paso que se dio y habría que seguir avanzando hacia lo que más pueda beneficiar a la sociedad, ¿no? A mí me acuerdo que es muy chistoso del gobierno del DF, porque digo, esto de manera de rumor nunca lo estudié, pero hace 3, 4 años salió una reforma en la cual la gente que se casaba en el DF tenía que durar casado 1 año, ¿no? Forzosamente, ¿no? Esa reforma sí lo dice. Sí. Tienen que estar casados 1 año a fuerzas. Ya te casaste, mucha gente se va a casar al Estado de México, a Cuernavaca, a otros lugares, ¿no? Al Estado de Morelos. Y al mismo tiempo sacan un divorcio express, ¿no? Así como que dices... No, pero es que es eso, este divorcio se permite siempre y cuando haya pasado 1 año de matrimonio. 1 año de matrimonio. Que sí, también es una antinomia, porque cuando había alguna causa y era grave, pues los cónyuges no tienen que esperar 1 año. O sea, por ejemplo, si hay violencia familiar, ¿cómo voy a esperar 1 año viviendo con quien está generando violencia? Creo que hay otras figuras que sirven de protección, pero no el divorcio. Entonces yo creo que aquí tenía que haber hecho lesiones, Sí, pero aquí tenía que haber hecho un ajuste, una salvedad. Por ejemplo, en el derecho español, si habla de una temporalidad, salvo que exista peligro grave, y entonces le permite a uno de los cónyuges acudir al divorcio sin necesidad de que transcurra el año. Con la reforma actualmente en el Distrito Federal, si alguien se quiere divorciar, el divorcio debe llamarse incausado, pero hay que esperar 1 año, no antes del año. 1 año es muchísimo. 5 días. Pero además lo que yo entiendo o me preocupa reflexionando en la reforma, en esta especie de divorcio mal llamado express, porque además ni siquiera es express, ni siquiera es tan expedito, que era uno de los objetivos que maneja la comisión en la exposición de motivos, no es tan rápido. Yo pienso que se pueden tardar entre 1 y 2 meses, pero definitivamente lo que sí veo es que dejan en estado de indefensión a la otra parte que no tiene nada que decir o que no le dieron la oportunidad de manejar algo. No puede impugnar, pero ¿dónde dejamos a la familia? ¿Dónde dejamos las cuestiones de alimentos? Se tendrá que abrir un frente para decir, por controversias del orden familiar, qué va a pasar con los alimentos de la cónyuge o de la excónyuge ya en este caso, de los hijos. Si hay división de bienes comunes por una sociedad conyugal, hay que abrir otra etapa de un juicio ordinario civil para resolver. Se me ocurrió así al bote pronto, con esas fantasías jurídicas, ¿no?, que hay de algún hijo, ¿no?, que dijera, yo presento un juicio de amparo porque no quiero que mis papás se divorcien, ¿no? Híjole, pues sería interesante. Interés jurídico interesante. Ahorita que están mencionando eso, que los niños pues, de repente dicen, yo veo a mis papás que están contentos, en apariencia. En apariencia, ¿no? Porque al fin del día, tomando lo que tú decías, pues, que es pues que es una obligación, es una familia, ¿no? Es una cosa familiar. Entonces cuando hay un divorcio afecta a todos. Yo creo que este es un ángulo que bien valdría la pena tocáramos en otra sesión. Sí, porque mucho se ha hablado, por ejemplo, del actual proceso de adolescentes y se ha criticado mucho, no es el tema, no lo voy a sacar a colación, pero yo pienso, desde la oportunidad que tengo de dar cátedra y estar en la facultad, les he dicho siempre a mis alumnos que si existe un juicio conculcatorio de garantías individuales, es el divorcio necesario respecto de los hijos. Claro. Aun cuando el juez tenga muchas facultades y resuelve esa situación, pocas veces escucha a los menores. Una vez que se acepta o se ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que en su artículo, espero que sea 11 o 12,
dice que en todo procedimiento administrativo judicial debe ser escuchado, y que hay una reforma en el Código Civil donde ahora obliga a los jueces a escuchar a los menores, pero se escucha a los menores para resolver sobre la custodia, sobre la convivencia, pero nadie ha hablado de sus posesiones, de su domicilio, cómo los trasladan de un lado a otro. Cuando los padres entran en conflicto, pues un día llega el papá o la mamá y le dice a sus hijos, ya no vivimos aquí. Y pierden su posesión, pierden su domicilio, sin ser ellos ni vencidos. Y su hábitat natural, que la propia convención le Entonces, digo, por este cuestionamiento que haces en cuanto a que un juicio de amparo, yo digo que sería muy interesante pensar en proteger las garantías individuales de los hijos como consecuencia de un divorcio, no hoy, sino desde siempre. Porque yo creo que también nuestros televidentes deben saber que hoy el divorcio sin causa existe en el Distrito Federal, pero aún tenemos 31 entidades federativas que no hay. Y si alguno de las cámaras de diputados locales intentará hacer una reforma, yo invitaría que antes pensara en las consecuencias para mejorar